Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, segunda hora. Aquí estamos, amigos de Multicanal Radio. Vamos a estar juntitos una hora más con invitados que os van a sorprender. Este viernes os vais a ir el fin de semana con tarea para pensar. Agradecer muchísimo el seguimiento. Preparados que el lunes confirmamos fecha para nuestro próximo directo en Barcelona. El lunes confirmamos fecha y lugar. Ya digo que es en junio y a mediados, ¿de acuerdo? Después de las elecciones europeas. Bueno, déjenme saludar. Guillermo Hernández, tenemos gente maravillosa al otro lado. Dice, gracias por hacer periodismo libre, no pares. No soy psicólogo, pero he leído bastante. Los narcisistas carecen de empatía. Necesitan a personas dependientes a su lado y tienen un ego desmedido. Normalmente no van a buscar ayuda. Propongo que haya una ley de acceso a partidos políticos con pruebas psicológicas para evitar lo que estamos viviendo. Hay que dignificar la política y acabar con los psicópatas, narcisistas e hipócritas. Y termina añadiendo el amigo Guillermo, nos veremos en Barcelona. Espero verte, el lunes te digo lugar y hora. Y esto va por este hombre, el que dijo que él problemas psicológicos, ninguno, por favor. La salud mental es muy importante sobre todo después de la pandemia, se ha situado en el centro de las preocupaciones de nuestras familias y de los ciudadanos. Y yo respeto mucho a las personas que sufren o que padecen esa enfermedad de salud mental. Tengo que decirle que no es mi caso. Mi caso es un tema de salud democrática, de hacer una reflexión después de 10 años, donde además de mucho trabajo, en circunstancias muy adversas, con una pandemia y distintas guerras o volcanes y demás, y toda la tarea que teníamos que hacer de detrás de reducir desigualdades, pues ha habido un momento en el que, después de una campaña de difamación persistente y sistemática durante 10 años... Y ahora sacará la pandemia, el volcán y la guerra. Bueno, dejémoslo ahí. Gracias, Guillermo. Es un gusto tener gente como tú. Miren, hay gente que se está manifestando contra Sánchez desde hace 188 días. No son noticia en ningún medio de comunicación, no ocupan ni un segundo en los telediarios. En los tribunales sí, porque les denuncian, les lanzan gases, les amenazan. ¿Qué hacen? Hombre, algo tan revolucionario como rezar y manifestarse pacíficamente contra el gobierno Sánchez, intentando acercarse a la calle Ferraz, a la que nunca han podido acercarse a más de 150 metros de la sede del PSOE. Esto que van a ver son manifestaciones que siguen produciéndose cada noche. Una dictadura como la venezolana, que no me da la gana. Una dictadura como la venezolana, Que no me da la gana una dictadura como la venezolana. Estuve una noche con ellos, hay gente de todas las edades, también de muchas ideologías distintas. Quizá algún día tendremos que considerar darles las gracias por ser el último bastión de democracia y de Estado de Derecho que nos quede, porque han recibido más palos que aplausos. Hay ocasiones en las que son muchos, en otras siempre son los mismos. Yo vi el compañerismo entre ellos, se traen comida, pastelitos, bebida, se han hecho grupos de amistad, pero no olvidan la reivindicación. Yo les recomiendo que vayan un día a la calle Ferraz, a probarlo, a verlo. Merece la pena estar con ellos. ¿Por qué les cuento esto? Además de para que no se olvide, porque hoy le hemos pedido al abogado Guillermo Rocafort nos hable de ello y de una sentencia que intenta evitar que sigan manifestándose. El comentario hoy
Lo pone Guillermo Rocafort, ya le conocen. Hola, Albert. Hola. Espero que estés bien, al igual que todos tus oyentes y seguidores, que cada vez son más multitudinarios. En relación a las concentraciones de Ferraz, es importante, de protestas contra el tirano Pedro Sánchez, es importante que la audiencia sepa que se siguen realizando. Hay un público pues muy fiel, muy afín, varios cientos de personas que todos los días van. Muchos de ellos rezan el rosario y muchos de ellos también luego se concentran pacíficamente en contra de este gobierno golpista. Por lo tanto, aunque no estén hoy en día en el foco de los medios de comunicación generalistas, la audiencia que se informa, la audiencia que busca la verdad, la audiencia que te sigue, pues debe estar informado de eso. Por si algún día se quieren acercar, que sepan que tendrán un espacio pues de pluralidad y de libertad de expresión y de manifestación. Por otro lado, me gustaría comentar en cuanto al sobreseimiento provisional de un juzgado de Madrid en relación a las cargas que hubo en noviembre contra estas manifestaciones, pues que no puedo estar más en desacuerdo, lógicamente. Lo que pasa, la justicia es una actividad humana y en ocasiones falla. Lo que pasa, me consta que se va a recurrir primero en reforma y luego en apelación, y probablemente se revocará y seguirán las diligencias penales contra el delegado del gobierno y los jefes del operativo que ordenaron esa masacre, en la cual, hay que recordar, se usaron indiscriminadamente botes de gases lacrimógenos, se aporreó a cientos de personas y se llevaron a cabo una serie de prácticas policiales pues de la dictadura más feroz que pueda existir, ¿no? Pero bueno, la situación en la que estamos, vivimos en un contexto difícil, pero lo importante es ese espíritu de resistencia que reflejas en tus magníficos programas y esa dignidad que tiene todavía una parte sustancial del pueblo español. Te envío un fortísimo abrazo. Gracias, Guillermo Rocafort, abogado, ha impulsado lo de Ferraz, 188 días. Miren, jamás en la historia de España hubo una concentración de protesta que durara tanto en la puerta de un partido político. Jamás. Han intentado boicotearla, anularla, expoliarla, llamarles de todo, y ahí siguen. De verdad que hay que felicitar, porque yo creo son gente honrada, que saben lo que hacen. Y por cierto, sin el apoyo del Partido Popular, que también es curioso, del jefe de la oposición, no está ahí. Bueno, amigos, tengo un invitado muy importante, se lo decía antes, va a estar en unos minutos. Vamos a presentar en unos minutos la primera fundación española contra el maltrato de los hombres, contra los hombres maltratados. Está empezando a caminar en Valencia y ya ha recibido protestas de todo el mundo. La Sexta va por ella. Dicen que es de Vox. Bueno, lo típico, ¿no? Cuando alguien hace algo que no controla el poder establecido, la ministra de Igualdad y los medios del régimen, a por él, a acabar con él. Vamos a hablar con su portavoz en unos minutos. Les recomiendo que no se lo pierdan. Antes, la información que nos trae Serafín Giraldo, como cada día. Y hoy tiene que ver con el caso de Daniel Sancho, el asesinato que cometió Daniel Sancho en Tailandia. Ha quedado visto para sentencia, en verano sabremos algo. Cuidado, que este chico se está jugando la pena de muerte. Ha querido analizar nuestro inspector de policía, doctor en Derecho y portavoz de H50, el asesinato más mediático de los últimos años. Serafín Giraldo, adelante. Hola. Muy buenas, Albert. Por fin acaba el juicio y queda visto para sentencia el asesinato del doctor Erwin Arrieta en Tailandia por parte presuntamente del español Daniel Sancho. Y digo que por fin por el exceso de información que hemos tenido con respecto al asunto, que se resolverá precisamente en agosto. Hay dos posturas, todos las conocemos. Conviene reiterarlas antes de dar la conclusión y por qué realizo este audio. Una es asesinato premeditado, que llevaría una pena de muerte o cadena perpetua.
la mantiene Fiscalía y Policía de Tailandia, mientras que la defensa habla de homicidio por imprudencia, que serían apenas 6 años de prisión. Hay una columna, me parece interesantísima, de un criminólogo, de Ricardo Magat, en H50 Digital, que extrae, y es lo que quiero compartir, que extrae 2 conclusiones. En primer lugar, una es de la hermana del hombre asesinado, y dice literalmente: si mi hermano fuera ciudadano norteamericano en lugar de colombiano, la situación sería muy distinta, posiblemente inversa. Nos habla un poco de la capacidad de los medios de comunicación para influir en la sociedad, o incluso, no quiero pensarlo, en el propio juzgado. Pero me quedo también con otra conclusión del propio autor del texto, que establece su propia tesis, y dice que su tesis es que Daniel Sancho sobrelleva un trastorno de personalidad narcisista y siente la necesidad consciente y constante de recibir atención y privilegios de quienes le rodean, y por supuesto necesita tener carisma, carece de remordimientos y de empatía hacia su víctima, es manipulador y busca únicamente su propio beneficio. Lo considera este autor evidentemente culpable de asesinato. Además dice que lo considera incapaz de pedir perdón, incapaz de decir lo siento, que apenas lo esbozó durante el juicio. Queda visto para sentencia y que cada uno saque las conclusiones. Gracias, Serafín. Vamos a seguir ese caso también. Amigos, hombres maltratados, atención, en menos de 1 minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. En este país sabemos cuántas mujeres son asesinadas en manos de los hombres cada año. Y saben que la cifra sigue aumentando a pesar de más de 300 millones de presupuesto para combatir ese delito. De hecho, es el único delito en el que hay una inversión, un presupuesto para combatirlo. No hay millones para acabar con homicidios, asesinatos, secuestros, pero para la violencia de género sí. Y no se ha conseguido rebajar las cifras de mujeres asesinadas. Sin embargo, hay otra parte de la relación de pareja que nadie controla, que nadie conoce, y es cuántos hombres maltratados han perdido la vida, por ejemplo, con suicidios. Es como un valor que nadie quiere conocer. Se ha hablado que en 2022 se suicidaron en España 3.126 varones, en una correlación directa con denuncias falsas y relaciones tóxicas de pareja, pero nadie mira, nadie analiza estos datos, ¿no? Nadie hasta hoy, porque acaba de nacer la Fundación de Defensa de Hombres Maltratados, que quiere asesorar, ayudar a las víctimas. Y hoy podemos presentarla por primera vez. Juanma Melgar es su portavoz. Bienvenido, Juanma, ¿cómo estás? Pues un placer estar aquí, Albert, contigo. Gracias por darnos voz. Entiendo que ha nacido porque no había nada, ¿no? ¿Qué hacía un hombre maltratado hasta el día de hoy? ¿A quién pedía ayuda? ¿A quién le contaba o de quién recibía asesoramiento?
Bueno, pues ese es el problema, que el sistema legal y jurídico, tal y como está montado, bueno, y el sistema policial está parte de una idea de que la mujer es siempre la víctima y el hombre es siempre el agresor, de tal manera que siempre que hay un conflicto, que hay una pelea en la pareja, el hombre sabe que tiene las de perder si va a denunciar así por las bravas. Muchos de los hombres que nos llaman a nuestra fundación nos dice que cuando llaman a la policía les dice que, bueno, que si ellos, que si le toman declaración a él, que si él denuncia van a tener que hablar con ella y que si ella le dice que el agresor es él, esa noche quien pasa la noche en el calabozo va a ser el hombre. O sea, en ese sentido, entonces se ven totalmente perdidos, ven que no tienen a dónde acudir. Entonces, personas que han pasado por ese calvario, por esa situación desigual que tiene el sistema judicial actual, pues han decidido montar una asociación que sea una ayuda para esos hombres, para que tengan un sitio al que acudir, para que les digan cómo pueden actuar para salir airosos de una situación tan grave. Porque lo malo es que al maltrato que ya estuvieran sufriendo se suma un maltrato posterior llevado a cabo por las fuerzas del orden y jurídicas. O sea, la situación en vez de solucionarse se agrava. Nosotros como asociación, por cierto, empezamos en 2022 y actualmente hace poco es cuando nos hemos constituido como fundación porque tenemos la idea de perdurar en el tiempo. Pero bueno, esto quiero que quede claro, nuestra primera labor es el equivalente a un 016, pero para hombres, o sea, para que el hombre que está maltratado sepa a dónde qué es lo que tiene que hacer, qué medios son los que hay a su disposición. Y nosotros, aparte de escucharlos, también les proponemos ayuda psicológica y jurídica si así lo necesitan. Un teléfono sería lo primero, aunque luego daré el vuestro porque es una vía para empezar a comunicarse, para que no se sientan solos. Quiero que escuches a la ministra de Igualdad. La Sexta le pregunta sobre vuestra fundación y ¿qué dice? Escucha. ¿Tienen derecho a constituirla? Legalmente no lo sé. Ética, moralmente y constitucionalmente yo creo que no. ¿Tienen derecho a constituir la fundación? Ética, moralmente no. ¿Qué le dices a la ministra de Igualdad? Bueno, a ver, lo primero es que es incongruente que diga que cree que puede ser legal pero no constitucional. O sea, la legalidad emana de la Constitución. Y el derecho de asociación es un derecho fundamental. O sea, viene recogido en el artículo 22 de la Constitución, donde también viene indicado que el registro de asociaciones es informativo. O sea, no pueden negarlo. Tal es así que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, creo que del 81, que señala que el derecho de asociación no puede ser coartado por los poderes públicos. O sea, no tiene derecho que diga eso. Eso en cuanto a la legalidad. Luego, sobre si es ético y moral, pues esto ya es subjetivo. Para nosotros sí es ético ayudar a hombres que han sufrido maltrato. Lo que no nos parece ético ni moral es meter a hombres inocentes en el calabozo, que es por lo que han pasado ya más de 1 millón de hombres desde que se aprobó la ley de violencia de género. Bueno, yo no le haría mucho caso a la ministra, ya sabes, a la que aquí se cree algo como lo que habéis hecho vosotros en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional. Yo ya he visto en redes, se os llama de Vox, se dice que Abascal está detrás, que lleváis el carné. Bueno, yo he oído de todo, en lugar de oír lo que nos interesa, que es saber si podéis o no ayudar a hombres que son y sufren maltrato. Tú habrás conocido a muchos, yo he tenido alguno en mi entorno en el pasado, y lo primero que hacen es callárselo. No lo sabe nadie, no lo cuentan a nadie. Yo tenía un compañero en la radio que venía con la cara marcada de golpes de su entonces esposa, está divorciado, y teníamos que maquillarle en la radio para que no se viera en pantalla y que la gente no preguntara. Te habrás encontrado con casos así. Lo primero que hacen es esconderse, ¿no? Ese es el problema, Albert. Mira, la situación de maltrato es una situación muy particular. La persona que está siendo maltratada normalmente niega su situación e incluso se siente culpable de lo que le está haciendo su maltratador. Además, no suele ser una situación puntual, sino que es algo que se va perpetuando en el tiempo, lo que se conoce como el círculo de la violencia. A una mujer le es difícil reconocerse como maltratada, pese a que tiene
todo el gobierno, todos los medios indicándoselo, indicando ese problema. ¿Cuál más difícil puede ser para un hombre maltratado decirlo cuando está en esa misma situación y tiene todos los medios, todo el gobierno y toda la perspectiva de género actual en contra? Claro. O sea, lo que pasa es eso, se lo callan muchísimo más. Que un hombre denuncia a su pareja porque le ha metido una bofetada, es que ni se contempla. Es que se considera cómico. Ya. Oye, hablaba al principio de una cifra. 3.126 varones se suicidaron en 2022 con alguna correlación directa con denuncias falsas, con problemas de pareja. ¿Nos podemos fiar de esa cifra? ¿Es aproximada? Es una brutalidad. Uh-huh. A ver, el tema en ese sentido es complicado porque a nosotros nos gusta basarnos siempre en datos oficiales y lamentablemente no hay datos oficiales que correlacionen lo que son el número de hombres denunciados por violencia de género y suicidios. Sí podemos decir que muchos de los hombres que nos llaman sí que nos han indicado que han tenido eso, en algún momento el deseo de suicidarse y acabar con todo. Y te digo, yo escucho algunos casos y puedo entenderlo, puedo ponerme en su piel. El problema es eso, es que no hay legalmente no podemos mostrarlo porque no hay datos oficiales, pero que dentro de los que nos llaman el porcentaje es importante, sí, eso sin duda. Sí tenemos también pruebas, de esto sí hay estudios que demuestran que sí que hay una relación entre lo que son el número de divorcios y el número de hombres que se suicidan. Es natural en el sentido de que en un divorcio supone perder... es que el divorcio, sobre todo tal y como se concibe en España, es convertir al hombre en la parte exógena de la familia, de tal manera que el bloque familiar pasa a estar constituido por la mujer y los niños. El hombre se queda fuera, entonces pierde el amor, pierde el afecto familiar y pierde económicamente una barbaridad, porque ahora tiene que mantener 2 casas, o sea, donde viva él y donde estén viviendo su exmujer y sus hijos. Estas 3 causas, o sea, el afecto, el amor y la económica están plenamente relacionadas con la depresión y las ganas de suicidarse. Y en un divorcio pues ocurren las 3. Así que yo creo que habría que tomar medidas en ese sentido, ¿sabes? De los hombres que estén pasando por un proceso así, ya no digo únicamente los que estén sufriendo maltrato, sino hombres que se estén divorciando, pues que desde la administración pública se pongan medidas para asegurarse de que esos hombres están bien mentalmente, porque es el momento en el que son más vulnerables. Están viendo en pantalla el correo electrónico, la página web, que ahí tienen toda la información, correos, teléfonos, Fundación Defensa Hombresmaltratados.es y el teléfono 961-042-123. Hasta que no llegue ese 016 para hombres, es todo lo que tenemos. Prepárate, Juanma Melgar, porque sabes que hacer algo distinto a la corriente oficial provoca que seas objetivo de todo tipo de críticas. ¿Tienes espalda fuerte para aguantar? Yo no le tengo miedo a nada en ese sentido, por eso estoy dando la cara. Lo que sí me parece bastante triste es que veo que se nos está utilizando como arma política para atacar a unos o a otros, cuando nuestra labor es simplemente eso, ayudar a los hombres. Se nos ha tachado de negacionistas. Nosotros no nos negamos que haya violencia a las mujeres. ¿Por qué íbamos a negar eso? No tiene sentido. De hecho, lo primero que se puede ver cuando se entra en nuestra página web es un lema que dice la existencia de A no implica la no existencia de B. O sea, que haya hombres maltratados no implica que no haya mujeres maltratadas. Es que no sabemos dónde está el problema y se nos está señalando como si estuviéramos haciendo algo negativo cuando nosotros lo que estamos luchando es contra el maltrato. Pero te digo, esto ocurre en España. O sea, es que España es una rareza.
Mira, nosotros como fundación también pertenecemos a DAVIA, que es un grupo internacional, una alianza internacional contra el abuso y la violencia doméstica, que opera en 35 países, hay 140 asociaciones en ella. Y yo te digo que internacionalmente esto no es así. O sea, por ejemplo, en Dinamarca, hace poco, quiere decir hace a lo mejor una semana, se ha aprobado una ley que asegura que los hombres víctimas de violencia doméstica pueden recibir el mismo apoyo que las mujeres. Aquí, en cambio, a raíz de que ha salido a la luz nuestra fundación, lo que se está proponiendo es asegurarse que no podemos recibir ninguna ayuda. O sea, tremendo, es como... Es tremendo. Es el mundo al revés. Es alucinante. Es el mundo al revés. Pero, bueno, haremos más entrevistas, Juanma, y tendremos más ocasiones para conocer vuestra fundación. Enhorabuena por la valentía. Es muy importante ser el que da el primer golpe y el que dice no tengo miedo. Felicidades y todo nuestro apoyo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta otra. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Se lo contaba, se ha hecho viral lo ocurrido en un pueblo cerca de Sevilla de 7.500 habitantes. Se llama Burguillos. La noticia, el titular, un fondo buitre de Estados Unidos compra la deuda de Burguillos por 7 millones. La deuda, me dicen, alcanzaba los 27 millones. Como un ayuntamiento pequeño se endeuda tanto. Bueno, ahí estuvo gobernando muchos años Juan José López del PSOE, y ahí se proyectó de todo, hasta un aeropuerto cuando están a 20 y pocos kilómetros del de Sevilla, piscinas cubiertas y al aire libre, campo de golf, un hotel de 4 estrellas que acabó quedándoselo el banco, parkings, centros culturales. En definitiva, se estiró más el brazo que la manga y durante años se endeudó ese ayuntamiento hasta no poder pagar. Decir que ese alcalde del PSOE acabó en prisión por otras causas, que ahora gobierna el Partido Popular y que nos da mucha pena que un ayuntamiento pueda verse en esta situación de no poder invertir. Me decían, es que si los ciudadanos de Burguillos tuviesen que pagar la deuda, estaremos aquí 80 o 100 años, ¿no?, pagando impuestos. Domingo Delgado, alcalde de Burguillos, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Y, encantado bueno, yo de que nos atienda. Estoy preocupado, como no puede ser de otra manera. Claro, y sobre todo porque Burguillos, que es precioso, aparezca en los titulares por esto y no por otras cosas, ¿no? Pero hay que limpiar lo que otros dejan, alcalde, porque usted se lo ha encontrado todo en un cajón, ¿no? Claro, yo cogí este ayuntamiento no con 27 millones, ¿no?, sino con 63 millones de euros de deudas. Wow. Que es cuando, y bueno, afortunadamente a día de hoy, si no tuviéramos en cuenta esta sentencia, nuestra deuda sería solo de 4,5 estaría la deuda municipal. Venimos de donde venimos, pero bueno, cuando se hacen las cosas. Pero ¿cómo se pueden, en un lugar de 7.500 habitantes, cómo se puede llegar a 60 millones de deuda? Pues a base de hacer una gestión absolutamente corrupta y delictiva. No. Esto es lo que nos ha llevado a esto. Es una gestión repleta de ilegalidades desde que se inició en el año 95 hasta que terminó cesando el alcalde como consecuencia de ser condenado. ¿Cómo se hace? Pues, como bien decía, emprendiendo obras faraónicas sin tener dinero. Claro, y hemos endeudando, pidiendo préstamos, entiendo, sin poder pagarlos. En muchísimos casos sin pedir préstamos.
no hacíamos licitación de ningún tipo, sino llamaban a determinadas empresas, le decían, arme esta obra, pero después no le pagaban. Producto de eso, hay más de 166 empresas que dejaron de cobrar y algo más de 80 y tantas que han ido a la quiebra, que han desaparecido, porque desde este ayuntamiento se ha llevado a más de 90 empresas, a casi 90 empresas a la ruina. Y por tanto al despido de los trabajadores de estas empresas. Esto ha sido una catástrofe no solamente para Burguillo, sino todo aquel que ha venido a Burguillo a construir ante la llamada del ayuntamiento. Ya. ¿Por qué cree usted que José Juan López lo hacía? Es decir, ¿qué tenía? Porque él decía, no vais a conocer Burguillos, la voy a cambiar de arriba a abajo, la gente vendrá a Burguillos como nunca han venido. Bueno, lo que ha venido es el paro, la deuda y que un fondo de inversión tenga que acabar comprando lo que no debería venderse nunca, ¿no? ¿Qué le pasaba a este hombre? A ver, yo no puedo encontrar justificación a una locura. Yo entiendo o trabajo para entender qué se le ocurre a este hombre, y es que como no es ilógico todo lo que hizo, no encuentro explicaciones. Esto es una locura, esto es una ensoñación de un señor que quiso pasar a la historia más que de este pueblo, de su partido, y lo que nos ha organizado es una catástrofe enorme. Esto es una ruina auténtica que llevamos sufriendo muchos años, y bueno, y esto es la explosión última de esa ruina, ¿no? Porque esto nos llega como consecuencia, no es nuevo, esto nos llega como consecuencia de un acuerdo de pleno que adopta solamente los concejales del PSOE en el año 2007. O sea, esto es un asunto del año 2007. Lo que pasa es que esto ha tenido su trayecto en vía judicial, y es ahora cuando se ha hecho firme la sentencia y por la que hemos sido condenados. Quien es el beneficiario de esta sentencia ha subastado el importe de la sentencia y lo ha comprado un fondo americano. Y bueno, y ahora pues el fondo americano evidentemente viene con fines especulativos, como no puede ser de otra manera, porque esos son sus fines. Bueno, pues ahora lo que ha solicitado a este ayuntamiento ha solicitado al juez el embargo de cuentas corrientes, de todos los bienes, de subvenciones, de los impuestos del Estado. Bien, el juez ante eso solamente ha cedido en principio a que le pongamos a disposición todos los bienes patrimoniales de este ayuntamiento. Bueno, y en ello estamos trabajando para hacer la relación de bienes que nos ha pedido el juez. Por favor. Todos los edificios, todo lo que tenga el ayuntamiento pertenece a un fondo de inversores de Nueva York por culpa de esa mala gestión de un alcalde. ¿Es verdad que se subió el sueldo a más de 100.000 euros al año? Sí, él tenía un sueldo entre dietas y nómina por más de 10.000 euros mensuales. Pero bueno, cobraba más que el presidente del gobierno. Y más que el alcalde de todas las provincias de España. Más que nadie. Pero bueno, esto es una locura. Me decía usted que cree que pretendía figurar en el PSOE, es decir, hacerse un puesto en el partido más que otra cosa. ¿Lo llegó a conseguir? No, porque esto ha derivado... Bueno, porque con el paso de los años iban viendo que esto era una catástrofe lo que se le avecinaba al pueblo. Y si bien el PSOE alababa su trabajo en este pueblo, poco a poco se fue retirando, si bien públicamente siempre alababan y daban gracias a este alcalde por el trabajo que habían hecho. No llegó a nada. La gente, no llegó a nada. Pero usted está en un pueblo, Burguillos, como digo, 7.500, pues se conocen casi todos. Toda la gente que le votaba, le justificaba, le aplaudía. ¿Qué dicen hoy? Claro, es que lo que dicen hoy es que no se podían imaginar que todas aquellas obras faraónicas que estaba haciendo lo hacía sin dinero. Claro, que no podía imaginar, que ellos no sabían nada, desconocían esto. Pero claro, él llegó a tener 10 concejales de 11, que es la corporación, o sea, tenía una mayoría absolutísima, porque en primer lugar tenía 400 trabajadores colocados entre la sociedad municipal y el ayuntamiento.
400 trabajadores en un pueblo que en aquella época tenía 4.000 habitantes, pues solamente con los trabajadores multiplica usted por 3, 4 de familia, ya tiene los votos para sacar la mayoría absoluta. Claro, quien tiene su puesto asegurado le vota, y así tenía sus mayorías absolutas. Esto tenía una cantidad de trabajadores, o trabajadores que cuando llegó 2009 y llegó ya la hecatombe de todo esto, trabajadores que echó a la calle, sin pagarle las nóminas que se debían, sin darle la indemnización. Todo eso lo tuve que arreglar yo en el año 2014, que le pagué a estos señores lo que en su día le pertenecía, que son las nóminas que no se le había pagado y su indemnización por despido. Qué enfermedad es el poder, alcalde, qué enfermedad que puede acabar con el trabajo de todo un pueblo, y cómo somos también, que a cambio de un sueldo fijo votamos a alguien aunque sea un megalómano, un loco que acaba con el lugar que más queremos, que es donde nacimos. Es para reflexionar del ser humano, ¿verdad? Sí, yo tendría que matizar eso, Albert, porque sí es verdad que el poder corrompe, pero a quien no ha conseguido nada en su vida, quien no tiene otra cosa que vivir de la política, pues puede hacerla. Pero cualquier persona con 2 dedos de frente y con una trayectoria en su vida, con su vida solucionada, que acude a la política ya con los deberes hechos en su casa, que no necesita la política para vivir, estas cosas no ocurren. Ocurren en este tipo de personas. Y en cuanto al pueblo, es que es normal. Un pueblo que vive de la agricultura, ganadería, y de pronto aparece un señor y ve cómo su pueblo crece, cómo se hacen multitud de obras. Pues no ve, porque nadie sabía la parte que se ocultaba detrás de ello. Y lo que veía era que aquello crecía, que las instalaciones municipales se multiplicaban, que aquello eran instalaciones que no tienen en la misma Sevilla, y eso le llevaba, joder, pues tenemos un pedazo de alcalde, y eso le llevaba a votar. Entiendo. Ha ocurrido en otros lugares de España, pero es tremendo que siga sucediendo. Alcalde, ha sido un honor conocerle, Domingo Delgado. Aquí me tiene para lo que necesite, y sobre todo para hablar bien de Burguillos, para traer turismo, para lo que podamos humildemente desde aquí hacer. Cuente con ello y con todo nuestro apoyo, y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Burguillo está sufriendo un cambio. Tenemos ahora un grave contratiempo que vamos a intentar darle solución, porque llevamos unos años avanzando y poniendo el pueblo en el escaparate para que vengan muchos ciudadanos a conocer nuestro pueblo. Solventaremos esto, ahora mismo no tengo la solución, pero seguro que la encontraremos, y esto será una mala pesadilla que ha tenido este pueblo. Alcalde, un abrazo. Muchas gracias. Encantado, Alberto, encantado. A mí la historia de este alcalde me ha recordado a la alcaldesa de La Muela, ¿se acuerdan? Al ladito de Zaragoza, y a esos alcaldes que se creen con el poder mesiánico de pasar a la historia, que quieren ascender también en su partido, y lo hacen con nuestro dinero, endeudándose más de lo que pueden, ¿no? Miguel Ángel Ordóñez, compañero, periodista, escritor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues un poco alucinado por esto del Burguillo, pero bueno, eso es típico. Cuando hay vacas gordas, con dinero ajeno se hace de todo. Alucinado, pero menos, porque estás en Marbella y ahí pasó lo mismo. Sí, efectivamente, aquí hubo un agujero económico importante, pero un poco se infló la noticia porque no era una deuda superior a la de Jerez, con una alcaldesa socialista y con muchos menos habitantes, ¿no? Aquí hubo un agujero de unos 300 millones de euros después de que la administración regional no invirtiese absolutamente nada, pero se llegó a un acuerdo con distintas administraciones para irlo pagando poco a poco. Que eso debiera ser lo que se hiciera ante situaciones como las del Burguillo. Antes de que llegue un fondo buitre a aprovecharse de la miseria, pues ahí está el Estado, que somos todos, para solidarizarnos y buscar unas medidas menos gravosas y menos peligrosas para los ciudadanos del Burguillo, ¿no? Total. Bueno, te he de felicitar. El entorno de Felipe González te puso 2 demandas por tus investigaciones en República Dominicana, en las que demuestras la relación entre unos y otros,
se han sobreseído las dos. Enhorabuena, Miguel Ángel. Felicidades. Muchas gracias. Aquí en España, el juez de la audiencia de Málaga, juez instructor, ha decidido efectivamente sobreseer las dos demandas. Lo dijo, además, fue en la vista previa, a viva voz, comentó el porqué. Consideraba que hay litispendencia porque previamente me habían denunciado también en la República Dominicana. Entonces él le aclaró rápidamente al abogado el por qué había que sobreseer las dos demandas aquí, porque no podían pretender juzgarme por los mismos hechos en tres ocasiones. Una demanda o una querella penal en República Dominicana, y aquí cada uno de los aludidos me pusieron una demanda cada uno, en la que me pedían 1 millón de euros cada uno de pena. Qué simpáticos. En fin, lo típico, ¿no? Entonces, hay posibilidad de que ellos recurran a la audiencia provincial, pero la verdad es que es una tranquilidad que un juez me haya dado la razón y coincida con mis argumentos. Qué bien. Aunque esa es la táctica de toda la vida, ahogar económicamente al periodista, al escritor, con demandas judiciales. Esto es muy antiguo. Claro. Pero bueno, te voy a contar a ti, porque aunque ganemos, hay que hacer un gasto en abogados. En este caso, cada una de las demandas es 1 millón de euros. Habitualmente, el Colegio de Abogados de cualquier lugar de España te va a exigir un anticipo de un 10% de esa cifra pretendida por los demandantes, con lo cual tienes que hacer un gasto enorme. Y fíjate que, a pesar de que el juez me da la razón y sobresee las dos demandas, no se pronuncian costas, con lo cual eso quiere decir que lo que yo he pagado a mis abogados, pues lo he perdido. ¿Tú te acuerdas de Alberto Muñoz? El sobrino de Julián Muñoz. Sobrino de Julián Muñoz, sí, que terminó peleado con él, era concejal también de la GIL. Sí. 4 demandas me puso de 1 millón cada una, las ganamos las 4, le pedí costas, se declaró insolvente. ¿Quién pagó abogado y procurador? El Menda, como tú. Es tremendo el abuso que hacen de la justicia en estos casos. Bueno, tenemos mensajes y quiero escucharlos contigo. Échame una mano. A ver, línea abierta, por favor, que es viernes. No hace muy buen tiempo en Marbella. ¿Qué dicen para el fin de semana? Hace viento y está encapotado, nubes y claros de momento. Bueno. Ahí, aunque haga mal tiempo, es tan bonito que vale la pena. Escuchamos, Antonio habla de los socialistas. Podrías escribir un libro que se llamara así. Escuchamos. Dicen los socialistas que la colonización, pero sin duda alguna es lo que están haciendo ellos con el consentimiento de todos los ciudadanos en todas las instituciones. Y viendo lo último del todavía fiscal general del desgobierno, se denota claramente que estas personas tienen una percepción de la democracia un poquito peculiar. Dicen luchar por el estado del bienestar, pero entienden que ellos son el estado y el bienestar es para ellos. Sí, no le falta razón. Una más, Félix, intenta reproducir vídeos de nuestro canal y no le dejan. Escuchamos. Estoy en un grupo de Telegram que se llama Pedro Sánchez Dimisión y hay un vídeo tuyo allí subido de YouTube. Es un recorte de un vídeo tuyo y se lo quería pasar a mi padre por WhatsApp. Entonces, cuando se lo iba a pasar por WhatsApp, pone que no se puede enviar ese vídeo, que por favor que seleccione otro. Y era para comentarte la dictadura que estamos sufriendo de este gobierno. O sea, si mandas porque ya me ha pasado más que alguna que otra vez, si mandamos algún vídeo en el que atacan al gobierno o cualquier cosa así por el estilo, pues nos deja enviarlo. Es brutal, pero están pasando cosas raras. Ataques de hackers a empresas y a digitales, el Confidencial, los Meconios les han cerrado el canal, tuvieron que luchar, OK Diario. Yo no creo en tanta casualidad precisamente ahora, Miguel Ángel. No es nada casual, ellos controlan más recursos que cualquiera, que cualquier ciudadano normal y lógicamente hacen
hacen uso de todo ello, ¿no? Y es parte de la misma estrategia. Hablaba el anterior oyente de la colonización de las instituciones. Ya ha llegado a tal punto que hemos perdido la capacidad de asombro. A mí me llamó muchísimo la atención, y ningún medio lo ha comentado, excepto tú, el hecho de que la nueva y flamante presidenta del Consejo de Estado, la ínclita ex vicepresidenta Carmen Calvo, si revisamos las imágenes del famoso Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista, en el que se rogaba a Pedro Sánchez que no abandonase su cargo de presidente, allí en primera línea, en esa reunión del Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista, estaba Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado. Es que es horroroso. ¿Cómo puede estar ahí un cargo público institucional del Estado español? Al ladito de Marlaska, además. Es tremendo. Y claro, luego cuando llegue cualquier caso, es que se tenga que pedir cualquier dictamen al Consejo de Estado, encima dirá que es un dictamen rigurosamente imparcial. Sí, seguro. Seguro. Bueno, más mensajes. Rosa María Forenel, sois buenos profesionales, gente de bien, hay que plantar cara. Dice, tenéis la lengua bien depilada. Y eso es sensacional. Qué maravilla, qué frases. Lina, estamos con la prensa libre y profesional. Bueno, he de agradecer a Francisco Javier Guerrero o a 6Gs, entre otros, el apoyo que han hecho a este programa a través de 1 euro, 2 euros, donaciones. Oigan, maravilloso para poder llegar hasta el final y mantenerlo, que es lo que pretendemos. Mónica Torrent nos felicita, dice, estáis poniendo luz a la oscuridad. La corrupción no existiría sin los estómagos agradecidos que viven de ella. Y no solo me refiero a los políticos. ¿Qué razón tiene? Esto lo hemos vivido en un montón de países, y me decía una amiga venezolana, una oyente, dice, cuando decís esto aquí no va a pasar, lo decíamos en Venezuela hace unos años. O sea, cuidado, Miguel Ángel, que puede ocurrir, ¿no? Ellos lo que decían allí en Venezuela era, esto no es Cuba, aquí no va a pasar como en Cuba. No es Cuba. Mira lo que ha pasado. Y mira, al hilo de eso, precisamente un venezolano universal que sabía muchísimo de corrupción, Carlos Andrés Pérez, socio amigo de Felipe González. A mí, yo trabé con él cierta amistad, porque lo entrevisté un par de veces en Santo Domingo, cuando él tuvo que salir ya con Chávez, y reflexionamos más de una vez sobre lo que había ocurrido en Venezuela, lo que estaba ocurriendo en esos momentos, ¿no? Y él se refirió a la corrupción, en el sentido de que decía, mi problema principal es que cuando yo llego al gobierno había una corrupción institucionalizada. Yo tengo que hacer un programa de ajuste económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional, y entonces se dejó de esparcir esa corrupción que beneficiaba a tanta gente. El clientelismo ya no llegaba a tanta gente, ¿no? Entonces él defendía que la gente te perdona la corrupción siempre y cuando esa corrupción no coincida con una crisis económica, y siempre y cuando esa corrupción esté repartida. Ya, o sea, si hay dinero para mí, miro a otro lado, el viejo tópico. Virginia, da miedo pensar que ya saben cuándo será la próxima pandemia. Y es verdad, porque han hecho el tratado de pandemias en la Organización Mundial de la Salud y avisan que la próxima es en 2025. ¿Y cómo pueden saberlo? Pues a lo mejor es que pasa como en la anterior, que no es todo casualidad. Epi Blas, masacrados y diezmados al ver, pero Zaragoza nunca se rinde. Me pido ser Agustina de Aragón, Madre Raffles, Casta Álvarez o Manuela Sancha, cualquiera de las heroínas de los sitios. Abrazo grande, qué buenos sois, qué gente. Y luego me dicen, si lo de María Corina, no sé si has visto el vídeo, es brutal ver a María Corina, la opositora a Maduro, en las calles de Venezuela. Fíjense en esta escena. Hoy estamos mejor preparados. Los venezolanos que queremos una transformación profunda a nivel de los valores, porque esto no es una lucha solo estética o electoral, no. Hemos entendido que esto es una lucha
una lucha entre el bien y el mal. La imagen es brutal. Centenares de miles de personas. ¿Al final va a caer o no este régimen venezolano de una vez por todas? Yo soy muy escéptico, se va a resistir con uñas y dientes, como viene haciéndolo en los últimos años, y aunque no tenga apoyo popular y unas elecciones limpias y libres, que no son precisamente las que se pueden celebrar en Venezuela ahora mismo, con tanta gente en la diáspora, millones de venezolanos que han tenido que huir del país, pues es muy difícil ganarle en las urnas. Pero el día que les ganen en las urnas, de todas formas, lo arreglarán para que parezca que no han ganado en las urnas, porque saben que el día que pierdan las elecciones, que salgan del poder, va a ser su fin y que van a terminar en una cárcel o en Rusia refugiados por su amigo Putin. Ya. Conchi Tormes dice: han dilapidado los fondos europeos para callar bocas, pero tendrán que dar cuenta a Bruselas tarde o temprano de dónde han ido a parar las subvenciones. Pues no lo tengo yo tan claro. Y luego, dos referencias. Una, dicen, ¿cómo pueden atacar a Ayuso todavía con las residencias? Han sido ya más de 10, y es verdad, ayer 2 más, sentencias que archivan la implicación de Ayuso. Ayer 2. Dice, parece demostrado quién lo hizo. Y me manda una fotografía, y es cierto, Ana Rosa Quintana dijo en Telecinco que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias demandó a Ana Rosa Quintana y Ana Rosa ha ganado el juicio. Es decir, el juez ha entendido que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias y se ha basado en este vídeo. Este fondo se va a usar para reforzar las plantillas de los centros de los servicios sociales y de las residencias de mayores. Las residencias de mayores, como saben ustedes, son uno de los lugares más vulnerables en esta emergencia sanitaria. Sus plantillas están desbordadas. En muchos casos no han dispuesto de los equipos de protección individual necesarios para atender a personas positivas por coronavirus. Y ha habido, por desgracia, casos de contagio y de fallecimientos de residentes en algunos de estos centros. Los protocolos previos para enfrentar otros episodios de gripes epidémicas están obviamente desfasados y no sirven en la actual situación, que es enormemente preocupante. Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores, y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin. Es urgente medicalizar estos centros, reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y, muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad. Es decir, el señor ministro de Derechos Sociales, el vicepresidente segundo, es el que asumió la responsabilidad y puso en marcha la máquina. Que un juez le diga a Ana Rosa que está bien lo que dijo, está abriendo el camino para que otros le acusen a él también, ¿no? Claro, es que es así, él se autoatribuyó esas competencias, y ¿cómo vamos a objetar nosotros, simples mortales, lo que decía el gobierno en mitad de la pandemia, ¿no? Es significativo que precisamente esa situación que vivimos sea usada como una excusa para todos los trapicheos que hicieron con la compra de mascarillas y demás, como podemos ver en las comparecencias del caso Koldo, y sin embargo no sirvan para que asuman su responsabilidad en lo que realmente les tocaba. Sí, sí, totalmente. Bueno, y la última que te dedica un oyente. Dice, hombre, es José Luis, el amigo Ordóñez, que ha escrito sobre el dinero, dice él, que pueden tener los socialistas líderes del PSOE en República Dominicana, y que más de una vez hemos comentado tienen doble nacionalidad, igual también ha llegado hasta la financiación del partido. Y nos recuerda la entrevista que tuvimos aquí al abogado José Ignacio Sánchez Rubio. Este abogado ha puesto una demanda en la Audiencia Nacional esta semana, diciendo que el caso Koldo o caso Mascarillas es financiación presuntamente del PSOE. Escuchen lo que nos decía y le entrevistamos hace unos días. Aquí estamos posiblemente ante una trama. En el Código Penal está regulada la figura
del ilícito penal, que es la organización criminal, que es la conjunción de más de una persona, de varias personas. Creemos que todo esto está, digamos, tutelado o pensamos que puede estarlo por el Partido Socialista. Y tenemos una serie de indicios y sobre todo de conjeturas. No solamente conjeturas, sino también algunas otras pruebas. Lo que sucede es que es muy difícil en una organización tan compleja y tan potente como la que tenga un partido político de la dimensión del Partido Socialista, llegar hasta el final, hasta el fondo. ¿Tú crees que hay financiación? Porque no es el primero. El amigo Grau, el abogado de Zaragoza, me dijo lo mismo. Dice, hombre, si esto lo orquestó Ábalos y Ábalos era secretario de organización del partido, a lo mejor estamos desviando el tiro. No es solo la comisión del bolsillo de Koldo, es algo más. ¿Cómo lo ves? Claro, yo lo veo blanco y en botella y confío en que la investigación judicial pues algún día nos dé alguna sorpresa en este sentido. Lo que pasa es que es muy, muy difícil de probar. Ha habido otras tramas, como por ejemplo el caso de los ERE, que se supo que había habido un desvío de 18 millones de euros, que parece poca cosa, precisamente a República Dominicana, y allí confluyen todos los casos de corrupción, Púnica, los ERE, Malaya, todos confluyen allí y hay un dinero que se escapa y se invierte allí. En el caso de los ERE, por ejemplo, se supo porque uno de los pringados pues lo que hizo fue denunciar el tema delante de la juez Alaya, ¿no? Contó que se había producido ese desvío, que era para financiar al Partido Socialista y que allí había unas personas, precisamente uno de los demandantes que he tenido aquí en España y en República Dominicana, que actuaba como testaferro del partido para las inversiones en hoteles de complejos hoteleros y residenciales de allí, ¿no? Precisamente donde también Rubiales parece ser que tenía una serie de inversiones junto a su socio el Nene, ¿no? Y en fin, es muy, muy difícil de probar. Yo confío en que nos den alguna clave en la investigación judicial, pero no confío para nada en esa pantomima de la Comisión del Senado ni la del Congreso. Fíjate cómo dejaron escapar vivo al exsecretario general del partido, el secretario de organización del Partido Socialista, Ábalos, que incluso negó con total desparpajo el haber ido a República Dominicana. Dijo que sí, que en una ocasión, pero que fue de vacaciones con su familia y con sus hijos. Cualquiera que hubiera leído la prensa hubiera podido esgrimirle, oh, ¿y esta foto que tiene usted con el ministro de Sanidad dominicano? ¿Respondía a esas vacaciones de usted? ¿Qué hacía reuniéndose con este hombre si era un viaje privado y usted ya no tenía responsabilidades públicas, ¿no? Es tremendo, en fin. Es tremendo. Bueno, yo cuando dijo lo de las maletas, ponlo por favor, Guille, lo de las maletas de Delcy es épico. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta y de quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. Igual. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Ha dicho que eran 12, 6 pequeñas, 6 grandes. El amigo Fernando Lázaro del Mundo nos ha enseñado fotografías de Delcy paseando por el aeropuerto. Bueno, hay 10 versiones de lo que ocurrió esa noche en el aeropuerto de Barajas con Delcy. 10. La 10ª, la de este señor que mintió todo lo que pudo. Querido Ordóñez, feliz fin de semana. Ábalos ha dado 5 versiones él solito, contradictorias entre sí. Él mismo 5, es de locos. Él mismo. Bueno, cuídate y oye, que salga el sol en Marbella. Y yo voy a estar ahí el 22 de junio, o sea que... qué bueno. Pues con Cárdenas y toda la troupe, o sea, espero que haga buen tiempo, que quiero verte y tomar el sol. Un abrazo fuerte. Cuídate. Un abrazo, un placer. Gracias, amigo. Amigos, feliz fin de semana. Descansen. Volvemos el lunes. Veremos quién gana las elecciones en Cataluña, que todo no está hecho y que aún puede haber sorpresas. Y se lo contaremos aquí, analizándolo desde otro punto de vista, ya saben. Gracias a todos por su confianza. Descansen.
Castillón Confidencial, de Albert Castillón.